que existe una élite que gobierna y que esta élite está movida a los intereses del mal. Pareciera ser que quien gobierna el mundo es el propio Lucifer. Estamos viviendo el tiempo que él quiere que estemos viviendo, el tiempo de Lucifer. Las personas que realmente ejercen el poder serían luciferinos, por definición, que controlan realmente el mundo desde las sombras y desde la oscuridad, no directamente, sino desde instituciones muy poderosas a nivel internacional. Lucifer está en la tierra, claro que lo está. Ahora, ¿cómo eso nos afecta a ti y a mí, Osvaldo? Ahorita, ya prácticamente 2026, estamos entrando en una época en la que se están haciendo leyes de hipercontrol social que van muchísimo más allá de la novela de Orwell. No es muy descabellado pensar que quien gobierna todo el mundo tiene o está bajo el influjo de algún mal. Las personas que gobiernan la nación más poderosa del mundo y con ende a la mayoría de los países son consumados satanistas. Que era la lista de masones dentro del Vaticano, que eran cardenales, que eran obispos y eran masones. Y ellos estaban haciendo todo porque el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano siguieran financiando campañas para las guerras. A la masonería se te dice que creen en el gran arquitecto, así le llaman. Y las personas pues no tienen problema, dicen pues es Dios, dan por hecho que es Dios. Cuando llegas a niveles más avanzados de la masonería, se te revela que ese gran arquitecto es Lucifer. El último en reunirse con el Papa Francisco con vida fue el vicepresidente de los Estados Unidos. Al día siguiente tenemos Papa estadounidense. El Bohemian Group no es otra cosa más que una reunión una vez al año en un bosque de secuoyas gigantes en California, en donde se reúnen cientos de los hombres más poderosos de la nación más poderosa. Su principal ritual que hacen en el bosque es lo que le llaman The Cremation of Care, en donde ellos simbólicamente creman el cuidado del mundo en un ataúd a los pies de un ídolo. Este ídolo es una estatua de un búho gigante de 20 metros de altura que representa a Moloch. Construye un becerro de oro. Ahí voy a estar yo. Y quien lo toque y pida un milagro, yo se lo voy a hacer. Si hay algo muy explícito en la Sagrada Escritura que es: Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM. ¿Alguna vez has pensado que ya no importa quién esté en turno en el gobierno de tu país? No importa la nación en donde estés. Parece que las cosas no solamente no mejoran, sino que tienden a empeorar. ¿Alguna vez has intuido que la legislación que se hace en las naciones está diseñada en nuestra contra en lugar de a nuestro favor? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que siempre hay un conflicto armado en el mundo pese a que al 90% de la población o más rechazamos la guerra de manera contundente? La pregunta interesante aquí sería, ¿por qué pasan estas cosas? Resulta que hay una teoría muy interesante que es la teoría del satanismo. Escuche usted bien, la teoría del satanismo. Esta teoría lo podría explicar todo de manera muy sencilla y eficiente. Básicamente nos sugiere que las élites de poder, todos los que realmente rigen encima de los poderes y ejercen ese poder desde las sombras, son consumados satanistas. Para hablar de este tema, les presento a nuestro invitado del día de hoy. Él es un verdadero experto en estos temas del satanismo. Él es el presentador del programa Invitado a lo Desconocido y además Relatos de lo Prohibido. ¿Correcto? Muy bien. Él es mi amigo Osvaldo Torres. Amigo, muchas gracias por la invitación a tu espacio, a tu lugar. Experto en el tema, más no satanista, porque la gente me ha dicho que soy satanista. No, simplemente he encontrado en las investigaciones del tema unas corrientes del satanismo como muy buenas, como realmente muy malas o muy negativas, ¿no? Entonces, es un tema, el tema del satanismo, el tema de los demonios, que al principio podrás decir es algo muy
macabro, muy Pesado, ¿no? pesado, pero conforme te vas adentrando, le encuentras toda una lógica del por qué, para qué y cuál es la cosmovisión entera de todo lo que rodean estos temas. Perfecto. Amigo, por favor, para comenzar, dinos a la audiencia de JM Misterios y a la gente que quizás todavía no te conoce, ¿quién es Osvaldo Torres? ¿Cómo es tu formación? ¿Y por qué estás en estos temas del misterio, la investigación de fenómenos paranormales, sobre todo temas del satanismo? ¿Pasó algo en tu vida personal que te haya traído a estos temas? Uy, mira, Osvaldo Torres es un ex seminarista que estuvo en el Seminario Conciliar de México, posteriormente en el Seminario Diocesano de Azcapotzalco. Estudié 3 años en Roma la demonología, ¿no? Y ahí me entra el gusto por entender el actuar de los demonios, porque es un actuar que viene siempre con una autorización de parte de Dios. Es algo muy loco si yo lo aterrizo así, pero ojalá la entrevista nos dé para desmenuzar todo esto. Y es allí donde también encontramos que en este estudio de los demonios muchas personas se interesaron en el satanismo, que el satanismo sale del catolicismo, no antes, no después, sale del catolicismo y el máximo exponente lo vamos a encontrar en Anton LaVey, ¿no? Con esta Biblia satánica o la Biblia laveyana. Y es un satanismo muy ligero, ¿no? Pero ya antes existían muchas otras corrientes que hoy podemos denominar satánicas. Uh-huh. Y es por eso que el gusto mío ha sido investigar estos temas, porque conocemos lo bueno, conocemos quién es Dios, quién es Jesús, pero a veces la sociedad se olvida que existe el mal y no conocemos cómo actúa el mal. Y entonces a veces decimos, ¿cómo me puedo defender del mal? Conociéndolo. Uh-huh. Conociéndote, conociendo el mal, te puedes defender del mal. Vuelvo a lo mismo, conocemos el bien y sabemos cómo rezarle a Dios, porque es algo que nos han enseñado durante años. Conocemos cómo acercarnos a una creencia de una bondad, pero no conocemos cómo acercarnos a una creencia de maldad o cómo alejarnos de la creencia del mal, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado estos temas. La gente me ha dicho que soy satánico, me ha dicho que soy santero. Nada de esto es verdadero. Me gusta el tema. Tengo muy buenos amigos satanistas, tengo muy buenos amigos que me puedo sentar a la mesa y preguntar, debatir, porque mi creencia sigue siendo dogmática. Uh-huh. En cuanto a la catolicidad, ¿no? En cuanto al cristianismo. Entonces, hay cosas que yo no concuerdo del todo con los satanistas, pero hay cosas en que digo, esto está bien dentro del satanismo. Es así como Osvaldo se le da el gusto de estar en medio de estas discusiones que a muchos les incomoda. Totalmente, amigo. Y es que como lo comentábamos detrás de cámaras, es un tema pesado. Sí. No es un tema fácil. Sí. Quisiera abrir esta charla con uno de los temas que está muy de moda, que son los pactos satánicos. Uf. Tú has hablado en tu programa de que no cualquier persona puede hacer un pacto en sí. Pero lo que yo he notado es que aquellas personas que pueden tener una influencia directa en la humanidad como tal, sí que pueden hacer ese pacto. Y, por ejemplo, los artistas, la farándula, incluso políticos, ¿no? Te doy 2 ejemplos. Bob Dylan, ¿no? Hay una entrevista grabada en donde él está diciendo que es un pacto satánico, ¿no? Luego tenemos Madonna, Lady Gaga, The Weeknd, que no lo han dicho abiertamente, pero todos sus conciertos son literalmente rituales satánicos masivos. Se encuentran numerosos componentes, ¿no? Que todos ya conocemos en ese tipo de rituales. ¿Qué opinas al respecto de estos pactos satánicos y qué le recomiendas tú a la gente? Número 1, que no los haga. Exacto. O sea, y creo que ahí empieza la discusión. No los hagan. Va a haber personas que dicen sí hay que hacerlo. Yo soy fiel creyente de que cuando uno hace un pacto no hay vuelta atrás. Porque el hecho del pacto podrá decirse que es muy bonito, ¿ok? Fortuna, poder, ser el hombre más exitoso o mujer más exitosa del mundo. En el hecho suena muy bonito, muy práctico y muy sencillo, ¿no? Pero en las letras chiquitas del pacto, del contrato, no te dicen lo que puede llegar a pasar
si tú no cumples al pie de la letra ese pacto, ese contrato, porque al final de cuentas es un contrato que tú haces con esta entidad, con este demonio, con esta energía demoníaca. Y el demonio es el padre de la mentira. Al final de cuentas, yo te voy a decir, sí, te voy a hacer millonario, te voy a hacer lo que tú quieras, rico, poderoso, el hombre más influyente del mundo, lo que sea, lo que no te puedes imaginar, yo lo puedo hacer. Pero a cambio, ¿qué me vas a ofrecer? ¿Qué voy a ganar yo? Aquí también entra una vertiente de, el demonio no necesita dinero, claro que no, no necesita los lujos, claro que no, va más allá de algo físico, sino es algo más espiritual. Y yo te lo voy a poner un ejemplo. Yo una vez platicando con estos amigos satanistas, yo les dije, a ver, si yo quiero hacer un pacto, ¿qué va a conllevar? Dice, en primer lugar, tú tienes que ser congruente con lo que vas a querer. Si vas a pedir dinero, tienes que pedir lo que quieres. Es decir, 1 millón, 2 millones, algo concreto, algo coherente y concreto. Porque quiero ser millonario, sí. ¿En qué? En pesos colombianos lo vas a hacer, ¿no? O en dólares, ¿en qué quieres ser millonario? Entonces, en primer lugar, es ser congruente y decir, quiero esto así. O sea, describirlo muy bien, muy específico. En segundo lugar, ellos me decían, tienes que ofrecer algo. Y aquí sí me hicieron mucho la aclaración. No es una persona, no es el alma de alguien. Dice, muy rara vez en un pacto la entidad te puede pedir esto. Dice, tú como eres de una creencia católica, tienes que primero fragmentar esta creencia, sustituir tu creencia y pasar a la creencia propiamente de Lucifer, Satanás, Asmodeo, como le gustemos llamar, ¿no? Y en segundo lugar, tienes que hacer algo que en tu creencia te duela. Y yo les dije, ok, yo, Osvaldo, amo con todo mi corazón la Eucaristía, ¿no? Lo considero una pieza fundamental de mi vida, entrar en esta comunión con Dios a través de la Eucaristía. ¿Qué tengo que hacer? Robarte estas hostias consagradas y en el pacto blasfemarlas. Es allí donde entra el romper con tu creencia y ya estás dando a cambio algo que a ti te está doliendo. No es una persona, es es fragmentar una creencia y que esa creencia se vea realmente pisoteada como en mi caso es la Eucaristía. Entonces, ahí puedes entender que el demonio no te pide nada material, sino es más algo espiritual, aquello que en verdad te cause un dolor. Pero también vemos que no te pide una vida humana, porque podemos decir, me causa dolor mi mamá. A ver, sí, ¿ok? Pero eso no te está pidiendo. Hay un caso muy famoso que surgió en La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, de una persona que hizo un pacto supuestamente con el demonio y que él confesó en esta llamada que había desvivido a su abuela. No sé si recuerdes el caso que te estoy... Eso no pide el demonio. Realmente te pide algo inherente a... ¿Qué pasa en los artistas o qué pasa en estas personas que de la noche a la mañana obtienen fama, poder, dinero? Carreras catapultadas. Sí, claramente, ¿no? Obviamente ya dieron algo a cambio, pero ese algo a cambio también se va a mostrar en los rituales o en la simbología del escenario que puede existir. Es decir, yo a cambio voy a hacer que por lo menos 10 personas en mi concierto se lleven esta simbología, la busquen y entren en el culto. Eso ya es un cambio que también el demonio se puede permitir, porque entre más entren, más personas van a estar del lado del mal. Entonces va a depender mucho de cómo sea este intercambio, este contrato, ¿no? O sea, tú me vas a dar esto, yo, ¿qué te voy a dar a cambio? No sé si recuerdas que en los años 2000 existían las ouijas y que las vendían como si fuera un juguete de Barbie, de todo. Exacto. Podemos entender que los dueños de estas marcas de juguetes pudieron haber hecho un contrato, un pacto
con la finalidad de propagar más la devoción hacia un culto satánico, ¿no? Entonces, va a depender mucho qué es lo que pidas, porque no es lo mismo pedir dinero a ser el hombre más famoso del mundo, porque ya das por inherente que al ser el hombre más famoso del mundo vas a tener dinero. No todos van a querer estar contigo. Va a depender mucho qué es lo que pidas para ofrecer algo a cambio. El pacto no es tan sencillo. El pacto conlleva una serie de rituales y una serie de preparaciones. Vamos a encontrarlos, qué son los pactos en la Goetia, ¿no? En las clavículas de Salomón. Posteriormente también en el Grimorio de San Cipriano, ¿no? Que para hacer un pacto van a pedir objetos muy específicos para poder llevar el pacto a como es. Muchas personas han hecho un pacto sin esta necesidad de objetos, pero es porque tú no vas a escoger al demonio en este caso. El demonio te va a escoger a ti, ¿no? Porque podemos... En México lo voy a aterrizar. En una región de Veracruz existe una famosísima cueva del diablo y que ahí hacen los pactos. ¿Realmente existirá el diablo en una cueva? No, claramente que no. El pacto va a conllevar una serie de rituales, una serie de preparaciones, pero hay personas que se escudan a través de esto para decir, yo te pacto con el demonio, porque es un tema del hoy, es un tema que va a estar y va a seguir estando en el tema de la mesa en el 2027, 28, hasta que dejemos de entrar en el tabú de que esto es malo. Hay pactos con Dios. Hay gente que pacta con Dios. ¿Y dónde está lo malo? Hay gente que puede pactar con la muerte. ¿Dónde está lo malo? Gente que pacta con el demonio. Gente que pacta con Isis, ¿no? O sea, vemos pactos con diferentes deidades. Claro, en esto que es una raíz judeocristiana, que nace en el judaísmo y en el cristianismo, pues es una concepción mala. Pero te voy a poner un ejemplo. En Asia les hacen un festival a los Oni. Los Oni son demonios. Y vemos que en Asia, en este festival, todos van con una máscara de los Oni y festejan como si fuera una Navidad. Para ellos no es malo. Va a depender también en qué cosmovisión veamos el tema del pacto. Dios hace un pacto con Abraham, con Noé, con Adán, con Eva, con Moisés, y posteriormente refuerza el pacto con Jesucristo. Y ahí vemos también un sacrificio. Cristo es el sacrificio del Padre para que este pacto se consolide. ¿Y por qué no decimos eso está mal? Porque mandó a desvivir a su hijo. ¿Por qué no está mal? Pero lo romantizamos tanto en decir, no, es que Jesús muere en la cruz. Sí, pero él tampoco quería morir en la cruz. Muchas veces sentía miedo y muchas veces sentía estas ganas de decir que no, pero lo hace por obediencia, claro. ¿Y por qué un pacto con el demonio que me va a pedir un sacrificio va a estar mal? Va a depender mucho de la cosmovisión. Pero también hay artistas que supuestamente hacen pactos con el diablo, pero es más por tema de marketing. Marilyn Manson, él decía, yo soy satanista. Nunca estuvo en una iglesia satánica. Nunca hay registro de un pacto en alguna iglesia satánica. Claro que no. Vemos que es más por la onda... Como propaganda, ¿no? Exactamente, de la propaganda. En el 2025 murió un artista muy famoso de heavy metal, Ozzy Osbourne. Sí. Y decían, es que él también decía, yo soy satanista. Mentira. Era más por la onda del marketing. Exacto. Porque si yo digo, yo soy satanista, todos a los que les gusta el mundo oscuro me van a seguir. Ya son mis fans. Ya son mis fans. Y más si le añado simbología. Si más si le añado sigilos en el concierto, como lo hemos visto con Madonna. Exacto. ¿No? Es esta simbología tan espectacular que yo tengo una imagen de Madonna. Me gustan mucho las canciones de Madonna, canta muy bien. Pero una vez se vistió de virgen. Y hizo como un acto de profanación o de blasfemia hacia la Virgen,
porque estaba dando a luz y era un mar de sangre, como rompiendo esta virginidad de María, ¿no? Y entonces recuerdas, pues sí, claramente, porque el demonio se burla de lo sagrado y quiere todo lo contrario, demostrar de que María no era virgen. Entonces, cosas así sí hacen decir, esta persona realmente sabe de simbología, sabe de qué son los sigilos, pero Marilyn Manson y posteriormente esta otra persona utilizaban una cruz invertida como simbología. La cruz invertida no es un símbolo satánico, es un símbolo cristiano. No es un símbolo de Pedro que cuando a él lo van a crucificar, él dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Lo crucifican al revés. Uh-huh. Esa es la simbología. Ahí no vemos nada, nada satánico, pero sí hay rituales que se han hecho en conciertos porque la energía de las personas es mucha y eso va a alimentar la energía de quien tiene el pacto, uh-huh, así como a la entidad que le hizo el pacto. A quien se le está ofrendando, ¿no? Sí, claramente. Te voy a decir yo cómo lo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero agregar un poquito más. Hay una historia que yo leí en algún momento y te la voy a contar súper rápido. Es la historia de dos padres, uno descuidado y un padre amoroso. El padre descuidado tiene un hijo, ¿no? Y le pide un caramelo. Y entonces el padre descuidado se lo da inmediatamente. ¿Por qué? Para evitar el berrinche, ¿no? Y que el niño no esté llorando, etcétera, ¿no? El problema con esto, muchas personas lo hacen, parece que no es algo malo, pero eso se le llama gratificación instantánea y es algo de lo que tienen los pactos satánicos, ¿no es cierto? No esperas, lo recibes casi al instante. Entonces, le hace un daño al niño en lugar de hacerle un bien, ¿cierto? Sí. Bien, ahora está el padre amoroso y el padre que es un padre positivo y es un padre que está, digamos que cuidando la educación de su hijo. El niño le pide un caramelo. El padre le dice, hoy no lo tendrás, pero quiero que le ayudes a nuestra vecina que ya es anciana a que cruce la calle todos los días. ¿Cuál es el resultado? El niño va a hacer un berrinche tremendo, se le van a secar los ojos. Va a pensar que no lo quiere su padre, va a pensar que es un niño que, no sé, que a nadie le importa, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de 2 o 3 días, cuando ya se le pasa el berrinche al niño y se tranquiliza, a lo mejor uno de esos días decide hacer caso a lo que le dijo su padre. Ve a la vecina que ya es anciana y la ayuda a cruzar la calle. Entonces, la señora, impactada con el acto que hizo este niño, busca en su bolso y saca el caramelo que quería el niño. El padre amoroso sabía intrínsecamente que esta señora vendía ese tipo específico de caramelos para sobrevivir. No le dio la gratificación instantánea al niño, sino que lo puso en el camino en donde iba a llegar al mismo objetivo. ¿Qué opinas de esa historia? Mira, esto es completamente real, ¿no? Iniciaste diciendo, es inmediato lo de los demonios. Yo he dicho que el demonio es más efectivo que los propios santos. O sea, así es, la inmediatez es así. Realmente la gente no se puede imaginar lo que puede llegar a ser una entidad. Llámese como se llame, ¿eh? O sea, porque podemos entender también entidades como la santería, uh-huh, los orishas, ¿no? Podemos entender también entidades malas como, no sé, la Santa Muerte se me ocurre. Y la pregunta aquí sería, ¿quién les da el poder? Uh-huh. Yo no sé si tú te has puesto a pensar esto. ¿Quién les da el poder? Y esto va muy de acuerdo con la historia que me contaste, porque un padre que está siempre, uh-huh, yo lo voy a poner en esta analogía, Dios. Sustitutos de padre, como puede ser un demonio, como puede ser un orisha, etcétera, etcétera. ¿Quién da la autorización para que sea el sustituto del padre? El padre. Uh-huh. Y aquí entra una vertiente muy interesante porque a veces la gente dice, ¿pero por qué existe el mal si existe Dios? Porque Dios permite el mal. Así de fácil y sencillo. Porque Dios permite... Y ayer, fíjate, al día que estamos grabando, ayer me entrevistaban y yo decía, pareciera ser que a Dios le sigue gustando los sacrificios. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios pide el sacrificio primero de Noé al construir un arca.
porque se venía un diluvio. Es más, a la gente del poblado la desvive en el diluvio y solamente se salva la familia de Noé. Vemos que a Moisés le pide a su hijo que lo desviva, y ya cuando está a punto de hacerlo, le dice, no, espérate, sí crees en mí. Después vemos en la historia del justo Job cómo entre Lucifer y Dios se pelean para ver quién lo va a hacer caer, y ambos le ocasionan una desgracia, pero él sigue confiando en Dios. Un sacrificio. Vemos en David también que existe un sacrificio, en el rey David. Y así nos podemos ir en todo el Antiguo Testamento. Vemos que sacrifica a su hijo en el Nuevo Testamento llamado Jesucristo, ¿no? Y hoy en nuestros días, si tú consigues algo, dices, es gracias a mi esfuerzo y es gracias a Dios. Porque le luché mucho para llegar aquí. Pareciera ser que Dios sigue gozando le gusta todavía los sacrificios. No es muy descabellado decir, el 12 de diciembre todos se van de rodillas a la Basílica de Guadalupe. A Dios le sigue gustando y parece que eso está bien. Pero después vemos de que no, es que el demonio pide que hagas un sacrificio de algo que tú quieres, sí, pero también Dios lo permite. También Dios está allí permitiendo esto en esta sintonía. Entonces vemos que a Dios le sigue gustando los sacrificios. Cuando decimos, es que el demonio pide un sacrificio espiritual, no, eso es malo. Es que la santería utiliza animales. No, es que eso es malo, Dios no lo pide. A Jesucristo, al momento de presentarlo al templo, le ofrecieron a Dios 2 pichones como sacrificio mediante la circuncisión de Cristo. ¿Dónde está lo malo? Por eso digo, esto que nosotros estamos haciendo con las entidades, llámese Dios, llámese como se llame, va a pedir siempre una deidad, un sacrificio. Zeus, ¿qué le pedía al pueblo griego? Sacrificios. Si no los daban, venían las tormentas, venía el rayo, venía el dolor, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, el dios de la Atlántida, ¿qué pide? Sacrificios. No me hiciste caso, te destruyó. Exacto. Es así. Todas las deidades te van a pedir un sacrificio. Si no lo haces, te destruyen. Entonces, vuelvo a la historia que me contabas. ¿Quién permite esto? El Padre. Padre llamado Dios, llamado Jehová, llamado Alá, llamado Yahvé, como lo quieras llamar. Pero el mal existe porque Él lo permite. Dios es tan poderoso que si Él no quisiera que existiera un Lucifer, va y lo destruye. Así, sencillo. ¿Pero por qué está en la tierra? Porque es aquello que Dios ya no puede hacer. Antes sí lo podía hacer, mandó plagas, mandó diluvios, mandó enfermedades, mandó de todo hasta el sacrificio de Cristo. Hoy ya no, porque por ese sacrificio de Cristo se acabó ese Dios rencoroso. Y si hoy Dios hiciera o seguiría haciendo esto, pues estaríamos hablando que no es un Dios misericordioso, que no es un Dios de amor. Es por eso que a nombre de Dios actúan los demonios para hacer aquello que Dios ya no se atreve a hacer, pero que seguramente lo quisiera hacer en algún momento. Okay. No sé si me estoy dando a entender, pero es muy importante que esto le quede muy grabado a la gente. El mal existe porque Dios, el bien, así lo permite. No es una dualidad. ¿Me dejas agregar algo ahí? Sí. Mira, yo también tenía ese mismo problema, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe Lucifer? ¿Por qué existe todo lo malo? ¿No? Y mucha gente me lo ha preguntado también como investigador de misterios. Y no fue hasta que entrevisté a mi amigo Israel Hernández, fue la primera entrevista en inglés que tuvimos aquí en el canal. Él es teólogo de profesión, estudió en Estados Unidos, vive actualmente en México y me dio una versión que casi satisfizo todas mis dudas. La versión es la siguiente.
Satanás, perdón, ese es un error. Lucifer. Lucifer genera una rebelión siendo uno de los hijos más hermosos de Dios, del Padre, uno de los más queridos. Pero genera esa rebelión. Convence una serie de arcángeles y se convierten en las huestes de Lucifer. ¿Ok? Después de esa rebelión, los arcángeles y Dios mismo lo controlan. Lo derrotan. ¿Sí? Él se sabe derrotado. Y está derrotado y exiliado. Y me dice Israel, la razón por la que existe y se le permite existir es que hay un tiempo de tregua que Dios está dando para ver si recapacita y entra su hijo adorado de nuevo a su seno. Le está dando este tiempo, ¿sí? Y va a llegar un apocalipsis bíblico en el que va a dejar de existir. La fecha solo la sabe Dios. Es lo que dicen las Escrituras. Entonces, la razón por la que existiría no sería porque así lo quiere Dios. Sería porque está dando un periodo en el que está esperando la recapacitación de Lucifer. ¿Qué opinas de eso? No estoy muy de acuerdo. Te voy a sacar, no sé si la teología que él sigue es una teología de alguna corriente cristiana, pero según la teología católica ya no hay un arrepentimiento de los ángeles. Porque los ángeles no poseen ya este perdón de Dios. De hecho, dice el Salmo, refiriéndose a los humanos: nos hiciste un poquito inferior a los ángeles, pero nos coronaste de gloria y dignidad. Es decir, un ángel ya no tiene perdón de Dios. Nosotros tenemos en el entendido que Dios nos perdona de nuestros actos. Efectivamente existió una batalla en el cielo, pero no es una batalla como de Harry Potter y a ver quién tiene la espada. No, la batalla que tanto se narra entre los ángeles y los ángeles caídos, entre Dios y Lucifer, donde Miguel, el arcángel, es parte fundamental de esta batalla, fue una batalla más intelectual. Es una batalla intelectual. Yo lo voy a aterrizar en este sentido, y el padre Arturo Fortea, que les recomiendo que lean La Suma Demoníaca del padre Fortea, lo explica de esta manera tan interesante. Es como hacer una mesa de debate y que todos se explayen en decir por qué se quieren rebelar y el por qué no. Esta batalla no sucedió en un día. Dice, en el tiempo de lo preternatural. Lo preternatural es aquello que le corresponde a los ángeles y a los demonios. No existe el evo, el tiempo. Es decir, para ellos un día de nosotros pueden ser 10,000 años, ¿no? Entonces, esta batalla no se desarrolla en un día. Puede ser que todavía no acabe esta batalla, ¿no? Pero es una batalla más intelectual. Yo, Lucifer, considero que me voy a ir de aquí, ¿no? Por esto, porque no me gusta que Dios sea autoritario. Las 1,001 razones. Y entonces, él a ese momento convence a más arcángeles que después pasan a formar parte de su rebelión o de su legión, ¿no? Y que se van desterrados. ¿Por qué? Porque en el cielo... Sí, está bien el término del cielo. En el cielo no se puede permitir que vayas en contra de Dios, ¿no? Porque es el lugar de Dios. De hecho, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el cielo es el firmamento donde está Dios, ¿no? Este lugar donde Dios manda y decide qué hacer, ¿no? Entonces, yo sí no concuerdo en que en esto que me has compartido, en que esté viendo Dios en qué momento se van a arrepentir. No, porque para los ángeles no existe el arrepentimiento. Para el ser humano sí. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado en el ser humano? Simplemente vamos a remontarnos a Adán y a Eva, que también es una historia muy espectacular. Los expulsan del paraíso.
Pero vemos que al momento de expulsarlos, ya Dios dice, a ver, tú hombre vas a trabajar y vas con tu trabajo a cosecharlo, a sudar, y tú mujer vas a tener dolores en el parto, bla, bla. Y va a pasar, van a pasar ellos, Moisés, Noé, Abraham, todos estos que son causantes de que el pueblo de Israel salga de la esclavitud y vayan a buscar la tierra prometida. ¿Dónde Dios perdona al pueblo por adorar otros dioses? Porque hay que recordar que Dios manda construir un becerro de oro para que lo adoraran, ¿no? Pero realmente no manda a construirlo, ¿no? Más bien cuando sube Moisés al monte, cuando baja, desciende, la gente ya está adorando un ídolo de oro. No, porque cuando sube al monte, Dios le es explícito y construye, porque él le dice, Señor, ¿dónde te buscamos? ¿Dónde sabemos que estás? Uh-huh. Construye un becerro de oro. Ahí voy a estar yo. Y quien lo toque y pida un milagro, yo se lo voy a hacer. Uh-huh. ¿No? Entonces, realmente, tampoco es como caer en la idolatría, porque es allí voy a estar yo, o sea, Dios, ¿no? Que estas imágenes van a representar la cercanía de Dios hacia el pueblo. Pero después también les manda el maná, el alimento que cae del cielo, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver que Dios va a perdonar al pueblo por Jesucristo. Ahí ya entra lo voy a poner en esta sintonía, estaba Dios y el humano así, un poquito más superior Dios. Pero al decir casi iguales, es porque Dios les hablaba. Ellos escuchaban la voz de Dios, los veían. De hecho, no recuerdo si fue Moisés quien vio a espaldas a Dios, ¿no? Que no lo vio a la cara porque dijo que no podía verlo a la cara porque era mucha energía que él no podía aguantar. Y ve nada más la espalda de Dios. Cuando pasa lo de Adán y lo de Eva, se cae así. O sea, ya no hay una dignidad como ser hijos de Dios. La dignidad se restaura con Cristo. Y es por eso que te digo que los ángeles no poseen esta dignidad. Porque un ángel puede ser destruido y Dios en el pensar lo puede volver a hacer. No existe un perdón a los ángeles, y el mismo padre Arturo Fortea en la Suma Demoníaca lo va a decir. No existe un perdón. Por más que ellos se quieran arrepentir, no van a volver a ser admitidos al reino de los cielos, sino se van a quedar en el exilio, porque ellos ya se rebelaron y contaminaron el ambiente. Dios no puede permitir que se vuelva a contaminar el ambiente en el que es paz y amor. Por eso no estoy muy de acuerdo con eso. Muy bien. Osvaldo, ¿existe la posibilidad de que esos ángeles caídos que fueron exiliados, que fueron mandados de alguna manera a nuestro planeta, hayan sido ese Dios del Antiguo Testamento? Es decir, que el Dios del Antiguo Testamento no sea el Dios, como dice JJ Benítez, con mayúsculas, sino que sea estas huestes de Satanás confundiendo a la humanidad, pidiendo sacrificios, pidiendo incluso guerras, pidiendo ídolos de oro, en lugar de creer en el Padre. ¿Existe la posibilidad que sean los ángeles caídos ese Dios del Antiguo Testamento? No existe la posibilidad, porque entonces estaríamos hablando que también ese Dios que se revela en el monte del Sinaí y que da los mandamientos a Abraham, pues es un demonio, ¿no? O sea, y que realmente sería, entonces cambiemos el mandamiento y no tomarás el nombre del demonio en vano. Pero ¿cómo podremos saber quién es quién? Muy fácil. Uh-huh. Para eso nos va a iluminar muy bien el libro de Job y posteriormente el libro del profeta Isaías, donde Dios le va a permitir estar en la tierra a Lucifer, ¿no? Para que también exista esas tentaciones. A Job, el diálogo es: Dios manda a hablarle a Lucifer y es como una apuesta que hacen. Quien lo haga caer primero se lo queda, ¿no? Entonces, los dos hacen de todo. Y lo que decía Job es: si Dios me lo dio, Dios me lo quitó.
y voy a esperar la providencia de Dios. Lucifer pierde esta apuesta, por así llamarlo, porque Job tenía una confianza plena en Dios. O sea, sí hay algo muy explícito en la Sagrada Escritura, que es Lucifer está en la tierra. Claro que lo está. Pero también lo está no para confundir, porque la gente, en este caso, Job, sabía quién era su Dios. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? Y por esa tradición él sabía quiénes eran. Esto que dice JJ Benítez en su libro de eran dioses en minúscula o eran Dios en minúscula, no entra en una posibilidad, porque sería algo muy preocupante, porque entonces ese Dios del que tanto se pregona y el que tanto está en las iglesias, llámese cualquier iglesia, ese Dios amoroso, ese Dios justo, misericordioso, vendría siendo el propio demonio, cuando el demonio no es ni misericordioso, ni justo, ni amoroso. O sea, en una concepción, en una cosmovisión judeocristiana, ojo, que también podría entrar en una cosmovisión de los sumerios, ¿no? De los persas, no podría existir, no cabe la posibilidad de que los demonios embaucaran a la gente al decir, yo soy Dios, pero te voy a pedir estos ídolos. No, yo soy Dios, pero vas a tener que hacer esto. No. Por eso frena a Moisés en el sacrificio de su hijo, porque sí lo iba a hacer, ¿no? Entonces dice, no, ya, espérate, ya vi que tu fe es mucha. Y después le habla en la zarza. Sabemos que él va a medir la fe, sí, mediante esto que son los sacrificios, pero no lo va a permitir. Si fuera, por ejemplo, el demonio, claro que lo iba a permitir. Correcto. Definitivamente. ¿Has escuchado una teoría que la he estado investigando últimamente y que por eso empecé el programa como lo empecé, que es la teoría del libro The Biggest Secret de David Icke, El más grande secreto, este autor británico? No he escuchado de esa Déjame teoría. te la cuento súper rápido. Mira, David Icke se da cuenta que las principales civilizaciones grandes anteriores siempre nos cuentan la misma historia, que es que los dioses, en plural, bajaron de los cielos a la tierra a entregar conocimiento. Muchas veces conocimiento incluso que podría considerarse peligroso para un ser poco evolucionado o poco consciente como podría ser el ser humano en ese momento. Esos dioses bajan, dan ese conocimiento, pero también, lo dice la escritura, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron de ellas cuantas quisieron y les engendraron hijos. Y de esas líneas surgieron los primeros reyes y los héroes de antaño. Básicamente es lo que dice la escritura. Este señor lo que hace en su investigación es buscar tan atrás en el tiempo como pueda a los primeros reyes de la humanidad. Y lo sigue su línea de sangre hasta nuestros días, dándose cuenta que las casas reales, principalmente en Europa, pero están en más continentes, pero principalmente en Europa, son los descendientes directos de esas líneas de sangre. ¿Okay? Si tomamos en cuenta lo que acabamos de comentar, los ángeles caídos que bajaron de la tierra, que básicamente fueron exiliados aquí, podrían ser esos dioses bajados a la tierra, ¿no? Tomando eso como la teoría, digamos, resulta que las personas que realmente ejercen el poder serían luciferinos, por definición. Ahora, vámonos un poquito más allá. ¿Qué es lo que hace en esta deducción David Icke? Investiga hasta dónde llega el poder de estas élites y se da cuenta que controlan realmente el mundo desde las sombras y desde la oscuridad, no directamente, sino desde instituciones muy poderosas a nivel internacional. Te voy a mencionar unas pocas. Desde luego tenemos que hablar de BlackRock y Vanguard, los dos fondos de capital más grandes que tienen a la mayor concentración de empresas, ¿no? Muy importantes en el mundo. Luego está el Fondo Monetario Internacional, están las Naciones Unidas, está la OTAN, está el Club Bilderberg, está el Banco Mundial, conocido como The Bank for International Settlements. Básicamente lo controlan
todo a través de estas instituciones. Ahora, ¿cómo eso nos afecta a ti y a mí, Osvaldo? En ese sentido, ¿no? En mi investigación ya propia, no hay nación que no tenga deuda externa. Sí. Prácticamente no hay naciones que tengan deuda externa. ¿Por qué? Porque la eficiencia de un gobierno se mide en función del crecimiento. Para no enrollarme demasiado, crecimiento te lo traduzco como deuda externa. ¿Por qué? Cuando un país crece, cuando genera empleos, cuando se generan obras grandes, cuando construyes carreteras, puentes, hospitales, universidades, no lo puedes hacer con el capital que tienes en 4, 3, 5 o 6 años, dependiendo del país en donde estés. Es un periodo de gobierno muy corto o relativamente corto. Lo que se hace es pedir prestado a estas instituciones que te acabo de mencionar. Una vez que tú pides prestado a estas instituciones, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya ellos tienen el derecho internacional de hacerte recomendaciones, entre comillas, en tu política interna. ¿Qué significa esto? Básicamente que pueden ejecutar leyes en tu país. Por eso, Osvaldo, yo pienso, en lo personal, que en todas las naciones la política es muy parecida. Pareciera que no hay un pueblo que pueda pensar diferente. En todas las naciones se ejecutan las mismas leyes una y otra vez. Ahorita, ya prácticamente 2026, estamos entrando en una época en la que se están haciendo leyes de hipercontrol social que van muchísimo más allá de la novela de Orwell. Si seguimos esta teoría de David Icke y decimos que los ángeles caídos tienen descendencia y que esa descendencia llega a los que realmente gobiernan el mundo, todo tendría sentido en el sentido de por qué las cosas están como están. ¿Qué opinas de todo esto? No es muy descabellada, no la conocía, concuerdo, porque es más, hasta la Sagrada Escritura va a decir, se levantará nación contra nación, padre contra hijo, hijo contra hermanos, así. No es muy descabellado pensar que quien gobierna todo el mundo tiene o está bajo el influjo de algún mal, ¿no? Porque vamos a recordar qué es lo que le gusta mucho a estas entidades: el caos. El caos, entendido en todas las palabras, ¿no? Enfermedades, guerras. Existió una persona que disfrutaba, que yo creo que es la única persona que ha sido consciente de lo que ha hecho y lo disfrutaba de una manera espectacular. Este personaje alemán del bigote, que lo disfrutaba de una manera espectacular. Esto le gusta a estas entidades, ¿no? No es muy descabellado pensar que en una creencia, por ejemplo, en el catolicismo, puede estar gobernado por alguien más, que no solamente sea el Papa, porque pues el Vaticano también es un estado dentro de una nación como lo es Italia, ¿no? Concuerdo, estoy completamente de acuerdo, porque si uno se pone a pensar, y te lo voy a poner, se murió el Papa Francisco, y vimos algo muy clave en este sentido. El último en reunirse con el Papa Francisco con vida fue el vicepresidente de los Estados Unidos. Fallece el Papa Francisco. El Papa Francisco está acostado en el féretro en la plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Y de repente vemos a Donald Trump con Zelensky discutiendo en el Vaticano. Los dos sentados. La fotografía es épica. Los dos sentados y Zelensky parece niño regañado por Donald Trump, ¿no? Al funeral del Papa Francisco vemos a Donald Trump, a la primera dama, a su esposa, a Biden como jefe de Estado. Dices, Biden ya no era presidente de Estados Unidos, pero está con los jefes de Estado, con los representantes de los estados y la esposa de Biden. E inicia el proceso del cónclave. ¿Y qué es lo que va a pasar? Un día antes Donald Trump se postea a él como papa, abriendo la interrogante de qué pasaría si Estados Unidos tuviera un papa. Al día siguiente tenemos papa estadounidense. Es que es de Chiclayo, Perú. No. Es estadounidense. Es estadounidense, sí. De nacionalidad es estadounidense. Exacto. ¿No? Y vemos en este sentido que el Papa Francisco tenía muchas ideas
muy liberales, como por ejemplo con los matrimonios vueltos a casar, con la misma comunidad. Es el primer papa, hay un documental que me encanta, es el primer papa en sentarse con los jóvenes de esta diversidad sexual, ¿no? Y va a ser el último. Y vemos que este papa se alinea muy bien con los intereses de Estados Unidos. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos? Retomar la familia tradicional, no esta familia de papá, mamá, perro y camioneta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué te digo que las élites iban muy de acuerdo a esto de que gobierna el mal? Hoy el Vaticano hace algunos meses sacó un documento que se llama Mater Populis Fidelis, la madre del pueblo fiel, donde dice, no, María no concede gracias, María no intercede, María no es corredentora, un peligro dogmático espectacular, y pareciera ser que quieren tirar a María de los pedestales de la fe. Estuvo en la mezquita ahora que viajó a Estambul, no quiso rezar en la mezquita, que dicho sea de paso era un templo católico cristiano. Exacto. En su momento. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y no quiso rezar. Y cuando le preguntaron en el Vaticano por qué no quiso rezar, no, yo recé adentro de mí. Has roto una tradición de años. Milenaria, sí. De años la has roto. Y muchas cosas que yo como creyente y como dándole este seguimiento a la elección de este papa, digo, cuidado. Y lo dije en un programa de televisión, cuidado con él. Porque él puede ser el papa de las profecías, quien venga a destruir la fe. No el papa de color, el papa que va a destruir la fe. Este falso profeta que se presenta como cordero, uh-huh, pero en realidad es un lobo. ¿Qué es lo que quiero llegar a esto, amigo? Si desde dentro de una religión, como es la catolicidad, como es la Iglesia Católica, ya quieren destruir todo, tradiciones de más de 2000 años, es porque alguien desde arriba está dando estas órdenes tan espectaculares en decir, esto me incomoda porque no va de acuerdo con mi ideología. Con decirte que en los años estaba el Papa Juan Pablo I, en los años 70, cuando es electo Papa Juan Pablo I en el 77, 78, existía la lista Pechorelli, ¿no? Uh-huh. Pecorelli, que era la lista de masones dentro del Vaticano, que eran cardenales, que eran obispos y eran masones. Y ellos estaban haciendo todo porque el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano siguieran financiando campañas pro aborto, a favor del aborto, ¿no? Y también campañas o financiando a entidades de campañas para las guerras. Y dices, pues esto no es muy cristiano el asunto, ¿no? Si lo ponemos en esta cosa dogmática, pues no. La iglesia siempre ha estado a favor de la vida, ¿no? Y está en contra de las guerras. Totalmente. Uh-huh. Y de repente te enteras que existió una lista de masones dentro del Vaticano y dices, como que algo no está cuadrando aquí. Yo estoy muy de acuerdo con esto que tú me acabas de relatar, porque yo sí soy fiel creyente que existe una élite que gobierna y que esta élite está movida a los intereses del mal. Pareciera ser que para ellos no existe el bien, sino siempre va a existir el mal. Yo tengo presente esta imagen. Un youtuber les enseñó a esta élite que si el dinero es bien invertido, puede sacar a la gente de la pobreza. Estoy hablando de Mr. Beast. Curioso también el nombre del youtuber. Sí, exacto. Pero construyó pozos de agua, ¿no? Y la gente tuvo agua, tuvo alimento. Y pareciera ser que a esta gran élite que gobierna el mundo, lo único que le interesa es meterse el dinero a los bolsillos y que la gente no coma y no beba agua, que es lo más fundamental. A mí me sigue sorprendiendo cómo salen en esta plataforma precisamente comerciales de UNICEF, por ejemplo. Pero todo el tiempo, en donde se le pide al grueso de la población que aporten, que ayuden. Yo me pregunto, ¿por qué no se le pide a los gobiernos? ¿Por qué no se le pide al Banco Central?
¿Por qué no se le pide al Fondo Monetario Internacional? Que podrían, pero así, terminar con el sufrimiento, por ejemplo, de Gaza, ¿no? Sí. Y no lo hacen. Perdón que te interrumpa, adelante. No. Y tienes toda la razón, porque esto es muy aventurado lo que voy a decir, pero lo digo por conocimiento. La gente dice, es que si el Vaticano vendiera todo lo que tiene, ¿les alcanzaría para darle de comer al mundo? Sí, estoy de acuerdo. Pero solamente una vez en todo ese día. Ya no más. ¿Qué vas a hacer los 364 días? ¿Quién les va a dar de comer? ¿No? Sí estoy muy de acuerdo que si tú pides esta aportación, y lo voy a aterrizar en México, el Teletón, que es ahí algo muy interesante el asunto. ¿Por qué le pides a la gente? ¿Por qué no le pides al gobierno? ¿Por qué no le pides a las grandes empresas y dejas de hacer una campaña con la gente que apenas tiene para subsistir? ¿Por qué no cambias el problema de raíz? Porque con un Teletón se podría resolver permanentemente. Pero lo que importa es hacer más. Sí, es el cúmulo de las riquezas. Y el cúmulo de las riquezas, por ejemplo, dentro de la demonología, se le atribuye mucho al demonio Mamón, ¿no? Este demonio avaricioso que tiene, pero quiere más. Y es de ahí del dicho de que el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver. No es atribuido a esta entidad. Pareciera ser que quien gobierna el mundo, y lo voy a decir abiertamente, es el propio Lucifer. Porque no le interesa otra cosa más que el poder, el dinero, el placer. Porque la sexualidad aquí va a jugar un papel fundamental en todo el mundo. Hoy actualmente, lastimosamente, la Iglesia Católica está gobernada por dos vertientes. Los masones que siguen dentro. Bueno, tres, porque voy a agregar una que está pasando en México. Los Illuminatis, estas personas iluminadas. Y en México, lastimosamente, el sector del crimen organizado. Son los que están rigiendo hoy una fe llena de bondad. No es de que los masones tengan una identidad mala. No. Pero no va muy de acuerdo con un dogma cristiano. Lo mismo los Illuminati. No va muy de acuerdo con un dogma cristiano. Y del otro ni te digo, ¿no? O sea, realmente pareciera ser... Entrevisté a un chico que él trajo al Angelito Negro a la Ciudad de México en Tepito. Ok. No recuerdo el nombre del chico, pero es muy famoso en las redes. Y él me dijo algo que me puso a pensar. Y no sé tú qué pienses. Estamos viviendo el tiempo que él quiere que estemos viviendo. El tiempo de Lucifer. Y le dije, ¿no es el tiempo de Dios? Dice, no. Ve, date cuenta de las señales. Estamos viviendo el tiempo de Lucifer y eso a él lo tiene contento. Y dije, wow, nunca alguien me había dicho estamos viviendo el tiempo de Lucifer. Totalmente de acuerdo. Y te voy a hacer un comentario adicional. Qué bueno que mencionaste a los masones y además infiltrados dentro de la iglesia. Porque los masones son una organización que tiene una cara pública filantrópica y que creen profundamente en Dios. Esa es la cara pública. Pero he tenido informantes desde dentro. Todos sabemos que hay 33 grados de niveles de conocimiento, de un nivel de información, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los masones no puede pasar del tercer grado. Es decir, que entran primer grado, segundo grado, tercer grado y se estancan. Y no puedes pasar ni con exámenes, ni con aptitudes, ni con nada. ¿Por qué? Porque es por invitación. Cuando los grandes maestres de la orden o el ritual en donde tú te encuentres dicen esta persona tiene las capacidades o las características que queremos, te invitan a subir a nuevos niveles. Cuando llegas a la masonería se te dice que creen en el gran arquitecto, así le llaman. Y las personas pues no tienen problema, dice pues es Dios, dan por hecho que es Dios. Ahí hay un problema. Cuando llegas a niveles más avanzados de la masonería se te revela que ese gran arquitecto es Lucifer. ¿Por qué es el gran arquitecto, Osvaldo? Porque es el que realmente hace la ingeniería de la estructura social, de la realidad y del mundo en el que vivimos. Y como ya hemos hablado, lo ejerce a través de múltiples tentáculos aquí y allá.
Déjame te hablo de otra secta, porque para mí es una secta, que es el Bohemian Group. ¿Lo has escuchado? Sí. El Bohemian Group no es otra cosa más que una reunión una vez al año en un bosque de secuoyas gigantes en California, en donde se reúnen cientos de los hombres más poderosos de la nación más poderosa, Estados Unidos. En este ritual no se permiten mujeres por alguna razón, es exclusivo para hombres. De aquí han salido presidentes, de aquí han salido regidores, ministros, senadores de Estados Unidos, etcétera, hasta donde tú quieras. La política de Estados Unidos está controlada por el Bohemian Group, así te lo digo. ¿Qué es lo que hace el Bohemian Group? Es un grupo satánico. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que es un grupo satánico? Bueno, su principal ritual que hacen en el bosque es lo que le llaman The Cremation of Care, que se traduciría como la cremación del cuidado o de la... Pues sí, care lo podemos poner como cuidado o lo que te importa, la importancia de algo, ¿no? The Cremation of Care es un ritual en donde ellos simbólicamente creman el cuidado del mundo en un ataúd a los pies de un ídolo. Este ídolo es una estatua de un búho gigante de 20 metros de altura que representa a Moloch. ¿Ok? Entonces, básicamente, Osvaldo, lo que te quiero decir con esto es las personas que gobiernan la nación más poderosa del mundo y con ende a la mayoría de los países son consumados satanistas, que su ritual más importante de esa noche es decir, no nos interesa, pero absolutamente nada, el mundo. ¿Te das cuenta? Mira, hay localidades en el mundo, ciudades, que tienen siempre un Baphomet. Y aquí hay un error, porque muchos dicen Baphomet es un demonio. No. Baphomet es la alquimia pura de Lucifer. Wow. Es decir, esta matemática nata, esta ciencia nata que desarrolla Lucifer. ¿Cómo es representado Baphomet? Como un chivo sentado con los dedos de esta manera, que esto representa poder. Por eso cuando el Papa da la bendición o cualquier otra persona da la bendición, siempre la da así, porque es poder. Jesucristo así daba la bendición, porque es yo tengo más poder que tú. Okay. Es por eso así. Cuando se hacía, para que entiendan, porque esta simbología es muy interesante. Cuando un papa firmaba un documento muy importante, le ponía el sello, su sello personal, y le daba la bendición como diciendo, yo por el poder que tengo, estoy autorizando este papel, ¿no? Entonces, Baphomet es representado así y con la otra mano así, muchos le ponen un mundo. O sea, como una bola que muchos dicen es el mundo, que realmente la naturaleza o la ciencia pura es desarrollada por Lucifer. Ojo con esto que estoy diciendo. Y algunos otros lo ponen con niños, haciendo la analogía de dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué quiero llegar a esto? Que si esta simbología de Baphomet es cierta, la ciencia, las matemáticas, todo ha sido dado por él y no por Dios. Y es por eso que él es quien gobierna las naciones, que puede regir y que puede decidir qué hace cada persona. Por eso, para un satanista es como ofensivo de decirle, oye, Baphomet es un demonio. No, Baphomet es la naturaleza del conocimiento del hombre que Dios le ha dado a través de Lucifer. ¿Qué pasa con esto que tú me estás diciendo? Mera naturaleza que Lucifer está dando al mundo a través del conocimiento de la alquimia, de la ciencia. Todos sabemos que esta masonería con estos 33 grados, quien llega al grado 33 es porque ocupa un puesto importante, es presidente de alguna nación o es
un actor político importante, un empresario. O tiene un alcance social brutal. Impresionante, ¿no? Por eso cuando hay un gobierno, él dicen es grado 33. Sea o no masón, para los masones él es el grado 33. Correcto. Porque ocupa este puesto tan importante con un alcance mundial. Algo que me sorprende mucho de la masonería es, tú sigues asistiendo a tu iglesia. Tú sigues creyendo en tu Dios, ¿no? Infíltrate para que veas cómo es su forma de pensar y cómo es la forma de pensar de nosotros. Y cuando te des cuenta de la forma de pensar de nosotros, te vas a quedar aquí, ¿no? Porque realmente el ser masón no es ser malo. Creo que ahí sí lo tengo que definir. Pero la praxis es la mala, ¿no? La teoría no tanto, pero la praxis ya es la mala cuando te dicen sí. Pero pues también tienes que adorar al diablo. Diablo en el entendido para que toda la gente me entienda, ¿no? Que está mal el término diablo, ¿no? Pero es la palabra que usamos. Pero es la palabra que utilizamos. Tienes que adorar a Lucifer. Algo pasó muy curioso en la Ciudad de México este año. El Senado de la República se convirtió en la sala de conferencias de la reunión masónica que se hace cada año. Eso no sabía. Y estaba la lista de precios dependiendo el grado, es lo que tienes que dar. Y esta estuvo organizada por el diputado de Morena, el doctor Francisco Chiguil Figueroa, que él es el máximo exponente ahorita de la masonería en la Ciudad de México. Okay. Y dices tú, pues no que el Estado es laical. Laico, exacto. ¿Por qué instituciones como la masonería pueden estar dentro de la Cámara de Senadores? Vámonos con López Obrador, que le presta el Palacio de Bellas Artes a Nazón para que haga ahí su gran cena. Pues no que el Estado es laico, pero no es tan laico, porque cuando una iglesia predomina, los intereses son muchos. ¿Es bueno tener a los masones de nuestro lado? Sí, claro que es bueno. Porque aparte son personas solventes económicamente. No conozco a un masón pobre, perdónenme que así yo Osvaldo, tal vez ya exista, pero yo Osvaldo, yo no conozco un masón pobre. Claro. Así como no conozco un judío pobre, ¿no? Así lo comparo yo. Los intereses son muchos. Hoy actualmente, para que veas cómo es la élite y cómo... concuerdo mucho con lo que decía mi entrevistado, que estamos viviendo en los tiempos de Lucifer. Actualmente el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, es miembro fundamental de la Luz del Mundo. ¿Para dónde se va a hacer la justicia? Yo no sé tú qué piensas. Es terrible, amigo. Es terrible. Mira, este tema tiene muchísimas vertientes. Podríamos hablar muchísimo tiempo, pero me gustaría ir cerrando el programa. No vamos a saturar a la gente de momento. Poquito a poquito vamos a ir liberando más información, pero quiero contarte de algo más. Hay una orden que se llama la OTO. ¿La has escuchado? Que es la Ordo Templi Orientis. En su momento no fue fundada como tal, pero sí fue dirigida por Aleister Crowley en sus inicios, que fue definido en los anales de la historia como el hombre más malvado de la historia. Bueno, esta orden lo que hace es aprovechar la energía sexual para hacer pactos, precisamente. Pero ellos no se esconden. Ellos tienen iglesias oficiales. Y en esas iglesias oficiales se hacen esos rituales como tal. Pero hay muchas más formas de satanismo en nuestra sociedad, Osvaldo, y tú tienes muchísima información. Me gustaría mucho que nos hablaras precisamente de esos 3 tipos de satanismo que me comentaste detrás de cámaras, para que la gente los conozca y de alguna manera sepan que están ahí. Mira, el satanismo actualmente ya tiene muchas vertientes. Ya ha sido contaminado con muchas vertientes. El satanismo se le atribuye a Anton LaVey, ¿no? Que cansado de los mandamientos de, pues hay que hacer esto, no hagas esto, si hagas esto, pues él toma este partido de decir, a ver, ¿por qué me dices que el diablo es malo si él no me prohíbe nada?
Entonces funda o hace la Biblia satánica de Anton LaVey, que por eso es laveyano, ¿no? Sí, por eso el satanismo, el vertiente de LaVey es el satanismo laveyano, que es el satanismo más ligero y más bonito. O sea, tú podrás decir, ¿cómo el satanismo más bonito? Te voy a decir el por qué. LaVey es el primero en exponer que tenemos que ser vegetarianos. Ninguna religión hasta ese momento lo había planteado así. Ser vegetariano es una forma de agradar también a Lucifer. Él lo ponía en esta vertiente. También es el primero en decir, no está bien, digo, así no lo dice, pero yo lo estoy traduciendo. No está bien vengarse por vengarse. Si alguien te hace, pues sí, regrésale el daño. Pero si no, no te metas con él. Él estaba en contra de la inmolación de animales, ¿no? Porque decía eso, pues nada que ver. Entonces por eso digo que es un satanismo muy ligero, muy light, muy todo, porque es el satanismo más bonito que yo he podido encontrar, sí. ¿No? Porque realmente quienes son satánicos lavellanos, pues ni te das cuenta, ¿no? O sea, es como estar conviviendo con tú y yo, pues posiblemente, tal vez no es así, pero tal vez yo pueda ser lavellano, tú puedes ser lavellano y ni te vas a dar cuenta porque nuestra forma de pensar es igual, ¿no? Pues no está bien la inmolación de animales, pues no está bien vengarse por vengarse, pero pues si te hacen, pues véngate al 100 por 1, ¿no? O sea, realmente es así. Y este satanismo da la vertiente a los mandamientos lavellanos, que yo ya te he dicho 3, que son 10 mandamientos lavellanos, también es un decálogo, ¿no? Donde esta forma de pensar es, el satanismo no es una religión. El satanismo es una forma de vida. Y es una forma de vida coherente. Teniendo a Lucifer como fundamento. Como, vuelvo a lo mismo, la alquimia pura. Como la ciencia. El conocimiento de lo que han dicho que está prohibido, ¿no? Hasta ahí dices, este satanismo me identifica. Pero de aquí podemos partir al satanismo de la ONA, de la Orden de los 9 Ángulos, que ha sido el satanismo más cruel que yo he podido encontrar. Tal vez existan algunos más crueles, pero yo lo considero cruel. Aquí sí había inmolación tanto de animales como de personas. Este satanismo de la Orden de los 9 Ángulos, de la ONA, han estado varios actores políticos, ¿no? Y lo que han hecho, pues, es este intercambio de vida de una persona a cambio de un favor. Este sí es más sádico, por así llamarlo, porque en el placer ellos encuentran esta conexión con esta deidad, esta entidad. También es una vertiente donde la sexualidad se ejerce, donde podemos, porque uno cuando dice, y tú bien lo has dicho, los pactos, pues tenemos que pensar también en la sexualidad, ¿no? Estas cosas bacanales tan hoy en día que no podemos imaginar. Este satanismo de la Orden de los 9 Ángulos surge con una falta, no de información, sino en ese momento con una creencia en que eso estaba bien y que Lucifer o el demonio respondía de esta manera, ¿no? Yo considero que el satanismo, y yo me estoy quedando me clavé mucho con LaVey, que el satanismo es una forma de vida, que el satanismo es esta forma coherente de ver la vida. No me voy a vengar por vengar. Eso es bien entendido, ¿no? Pero si tú me haces, tampoco me voy a dejar. Es algo que la religión católica te ha dicho, pues si tu hermano te bofetea la mejilla, ponle la otra, ¿no? Ellos no. Ellos es, véngate y hazlo sufrir. Pues si él te hizo sufrir, hazlo sufrir, ¿no? Acábalo. Pero siempre y cuando haya una justificación de verdad. No porque es que me sacó la lengua lo voy a hacer sufrir. No, tiene que haber el hecho. Y hay otra que tiene como referente, no como deidad, sino como creencia, a Lucifer. Lo ven como esta ciencia innata que Dios ha dado, ¿no? En decir,
esto que está presente en Lucifer es porque Dios lo quiere y yo no le voy a causar mal a nadie, pero yo creo en él. Es mi deidad porque él me ha dado conocimiento, pero sin rituales, sin nada por el estilo. Es una corriente como más... Nada elaborado, ¿no? Ajá, nada elaborado, es más personal. Es por eso que ser satanista hoy ha sido malentendido en todos los sentidos. Es que el satánico es malo. Sí, ¿según quién? ¿Según una religión? Sí, sí es malo. ¿O según tu creencia? Sí, sí es malo, pero te invito a que investigues más. Por eso la gente me ha tachado de satanista, porque defiendo mucho a los satánicos, porque no son malos. Como los cristianos, como los católicos, como los testigos de Jehová, no son malos. Lo malo es cuando caes en el fanatismo, que lo hacía la ONA. La Orden de los 9 Ángulos sí caía en el fanatismo. Y la OTO también. También. Y de ahí parte la inmolación a personas y todo esto desagradable. Ahí sí yo estoy completamente en contra. Pero fanatismo, este ser fan de alguna religión, ha llevado a personas a lo largo de la historia a hacer actos innombrables. Lo más reciente, Nazón, en la luz del mundo. Si nos vamos a los años 2000, Constanzo y Sara Aldrete, los narcosatánicos, ¿no? Maciel, este personaje del bigotito también, porque también era muy religioso el hombre. No era alemán, pero era religioso, ¿no? De hecho, de Alemania surge una de las corrientes de satanismo más peligrosas porque se convierten en comunismo en Rusia. Después brinca a Estados Unidos y después a América Latina. Un día vamos a hablar de ese tema. Sí, estaría espectacular. El comunismo es un buen temazo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que cuando tú ya te caes en el fanatismo, ya comienza lo malo, ¿eh? La gente se escuda, y esto ha pasado con los asesinos seriales. Es que estaba bajo el influjo del demonio. No justifiques tus actos con una deidad. Es como si yo hiciera algo malo y dijera, es que me lo mandó Dios. No, espérate. Me lavo las manos, ¿no? No, pues es que es Poncio Pilato aquí, te estás lavando las manos. No, esto lo estás haciendo muy conscientemente. Claro. O sea, no es culpa ni del demonio, ni de Dios, ni de Alá, ni de Yahvé. De nadie es culpa más que tuya. Tuya. No, yo que he estudiado los demonios no te ponen algo en la cabeza para obligarte a hacer. No, tú lo haces porque quieres. ¿Okay? Ellos te dan el conocimiento y tú ya sabes el conocimiento del bien y del mal. Tú eliges qué camino seguir. Se le llama influenciar sin tocar o maltratar tu libre albedrío. Es que tanto Dios como el demonio son muy respetuosos. La gente, vuelvo a lo mismo, amigo, la gente me ataca por eso, pero son muy respetuosos. El demonio no te va a exigir que hagas algo malo si tú no quieres. Dios no te va a exigir que hagas algo malo si tú no quieres. Muchas, las cruzadas fueron a nombre de Dios. ¿Y a poco Dios, dices, lo autorizó Dios? ¿O los mandó? ¿O los mandó? Hubo una revelación de Dios, ¿no? Y muchas, hoy lo que estamos viendo en Israel y en Palestina junto con Gaza, es que el demonio lo mandó. ¿Cómo sabes? ¿Oh? Sí me cuesta mucho trabajo creer que el satanismo pueda seguir creciendo. Eso sí lo tengo que decir. Yo respeto mucho a los satánicos, no por miedo que me vayan a hacer algo, ¿no? O sea, pero me cuesta mucho trabajo de creer porque ya se contaminaron demasiado, ¿no? Y están... Ya todo lo que pasa en el mundo, lastimosamente, es por el demonio, ¿no? Pero porque el satanismo así lo ha permitido. Es como en la antigüedad. En la Edad Media todo lo malo que pasaba era gracias a la iglesia porque la iglesia lo permitía. Hoy estamos viendo eso con el tema de los demonios. Pero también vemos, y esto va a ser un datazo en el 2026 y el 27, hay 3 creencias en México muy arraigadas. La Virgen de Guadalupe,
San Judas Tadeo y la Santa Muerte. Ya le sigue el culto al demonio. Aquí en México decimos Satanás o diablo. Está mal, sí está mal, pero pues es como lo conocen acá, por falta de información, ojo, por falta de información. Pero el culto a Lucifer ya se ha visto en altares públicos en la Ciudad de México exponiendo figuras de Baphomet. Exacto. Vuelvo a lo mismo, Baphomet no es un demonio, es la naturaleza de la ciencia de Lucifer. Pero está bien, se los voy a hacer valer por un demonio, porque se acercan al conocimiento de Lucifer. En el 2026 y en el 2027 de ser la cuarta, va a pasar a ser la segunda. En México, más venerada el culto a los demonios. Pero ¿por qué digo que no van a crecer? Por esta contaminación. Hoy vemos al Angelito Negro, que es una obra de Óscar Pelcastre, quien le mando un saludo, tengo la fortuna de ser su amigo, pero que yo le he dicho, esto no es Lucifer. Esto, también hay que entender que una cosa es ser luciferino, otra cosa es seguir a Lucifer. Es que es una plática que puede dar para un montón, ¿no? Porque ser luciferino es muy diferente a ser satánico, bla, bla. Entonces es algo muy, muy hermoso el tema. El chiste es de que gracias a estas contaminaciones, amigo, esta forma de vida, no voy a decir culto ni religión, esta forma de vida no podría crecer por estas contaminaciones. Vemos que partimos de un culto lavellano, de una forma de vida lavellana, que ya venía arrastrando la orden de los 9 ángulos, ¿no? Y que hoy se está convirtiendo en chile, mole y pozole. Si una religión quiere crecer, si un culto quiere crecer, vuelvan al origen. El origen lavellano es espectacular. Uh-huh. Amigo, yo te quiero agradecer un montón por haber estado aquí con nosotros en JM Misterios. Te invito de verdad a que sigamos haciendo este tipo de programas y platiquemos de muchos más temas, porque tenemos una cantidad de temas, yo creo, para platicar, que tenemos ahí material de sobra, amigo. Yo te lanzaría la invitación, amigo, de meternos a la vida de Juan Pablo II. Desde que él era comunero en Cracovia, lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, esta lucha que lleva contra el comunismo en Polonia, y cómo cuando es papa, esto es algo muy interesante, destina millones de pesos del Banco Vaticano y del Banco Ambrosiano para destruir el comunismo en América. Y eso da hincapié a que iglesias como el Pare de Sufrir se elevaran demasiado. Es un tema del comunismo interesantísimo. Sí, estamos investigando precisamente con mi esposa el tema del comunismo y estamos sorprendidos de los orígenes. Por ejemplo, mencionabas el aborto, ¿no? Muy pocas personas, sobre todo mujeres, saben de dónde viene toda esta ideología del aborto y quién lo soporta. Pero bueno, lo vamos a platicar en nuevos programas, amigo. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por haberme recibido, por estar aquí en JM Misterios. Y algo más que le quieras contar a la audiencia, alguna conclusión, algo que les quieras decir. Mira, mi conclusión siempre es: no se enajenen con religiones, siempre sigan lo que su corazón dictamine, porque al final de nuestras vidas, si es que existe un Dios, que yo creo que sí, lo único que nos va a decir: ¿cuánto me amaste? No nos va a juzgar de lo que hemos hecho. ¿Cuánto me amaste? Y es ahí donde el corazón va a jugar un papel muy fundamental. Entonces, cuiden mucho el corazón, que en la Sagrada Escritura, cuando se hace referencia al corazón, es la sede de Dios o la casa de Dios. Cuiden mucho el corazón y ser congruentes siempre en la vida. Si a ti te gusta el estilo de vida de los satanistas o un estilo de vida diferente, nada más congruencia y más congruencia. Pues ahí lo tienen, amigos. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy JM y nos vemos la siguiente semana con más historias impactantes. Hasta pronto. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.